Ya, explicar cómo se forman las proteínas en la traducción, proceso fundamental en las células. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo de la clase. ¿Ya? Y debemos recordar algunas cositas, porque ya hace tiempo, ¿no es cierto?, que no estamos viendo esto. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que las proteínas son moléculas que tienen, ¿no es cierto?, muchas funciones, por lo tanto son muy importantes para los seres vivos, para las células específicamente, ¿ya? Por lo tanto, continuamente se están formando o sintetizando en las pruebas, perdón, en las células. Ahora, cuando no hay síntesis de estas proteínas, solo cuando la célula, por ejemplo, se está dividiendo. Porque las células se pueden dividir, ya sea por mitosis o meiosis. Cuando ellas se están dividiendo, no se forman proteínas, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que la información para que nuestras células formen las distintas proteínas, que son miles, las proteínas que nosotros formamos en nuestro organismo, esa información está presente, ¿no es cierto?, sabíamos en el ADN, ¿ya? Pero esa información sabemos que se traspasaba a otro tipo de molécula que era el ARN, y posteriormente, ¿no es cierto?, iba a ser convertida a proteína. Y ese proceso en que la información contenida en el ARN, ¿no es cierto?, se utiliza para formar las proteínas, eso es el fenómeno que corresponde a la traducción, ¿ya? Y que son procesos bioquímicos, ¿no es cierto?, que ocurren al interior de las células. Eso sí que es invariable, siempre ocurren al interior de las células, nunca fuera de ellas, siempre. Y recordemos que en el caso de la transcripción ocurría en el caso de la célula eucariota en el núcleo, y en el caso de la traducción, ya sea eucariota o procariota, va a ocurrir en esta zona de la célula que se llama citoplasma. Y que va a estar, como les decía, ocurriendo, ¿no es cierto?, esta expresión del ADN, la transcripción y luego la traducción, constantemente, no deja de ocurrir. Solo va a detenerse cuando las células se dividen, ¿ya? Y la verdad es que no todas las células también llegan a dividirse. Y otras se dividen alguna vez, ¿ya? Bueno, y ahí está mencionado en qué lugar de las células ocurre. Ya les recuerdo que la primera tarea era precisamente representar esto en una célula, mostrando, ¿no es cierto?, la representación del ADN, luego del ARN y las proteínas que se formaban. ¿Alguien me puede decir dónde era que se formaban las proteínas? Específicamente, ¿quién se encargaba de fabricar las proteínas en la célula? Citoplasma, porque lo formaban los ribosomas. Ya, el lugar es, pero ¿quién era la máquina de hacer proteínas? Los ribosomas. Los ribosomas. Y esos ribosomas se encuentran en el citoplasma, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Ahora, en la traducción, esta información que queda finalmente, veamos acá, voy a retomar la idea, tenemos información del ADN que se va a traspasar de alguna manera, o a transcribir, esa es la manera, digamos el concepto correcto, al ARN. Y de ese ARN se va a traspasar, como dicen ahí, va a fluir hacia estas proteínas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, entonces, en la traducción, la información de este ARN, uno de estos ARN que nosotros hemos mencionado, que es el ARN mensajero, se dice que se decodifica, ¿ya? En el fondo, esa información se va a utilizar para construir las proteínas. Y eso es lo que uno dice que es información que se decodifica, como que se lee, se interpreta, finalmente se traduce, ¿ya? Ahora, estas proteínas, no olvidemos que están formadas de moléculas más pequeñas, porque ellas son moléculas grandes y complejas, que están formadas por moléculas más pequeñas, que son una serie de aminoácidos específicos. Entonces,
en cada proteína nosotros vamos a encontrar muchos aminoácidos, dependiendo de la proteína, ¿no es cierto?, es la cantidad de aminoácidos que va a tener, pero cada proteína, ¿no es cierto?, tiene una cantidad y un tipo de aminoácidos específico, ¿ya? Y eso es lo que le va a dar, a su vez, las características de esa proteína. Ahora, para que se produzca la traducción, se requiere, ¿no es cierto?, de que haya algunos elementos disponibles en la célula. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos elementos, entre comillas, que se requieren para que entonces se produzca esta traducción? ¿Qué necesitamos tener disponible? No se escucho. Ya, pues, ¿qué creen ustedes? Pues si vamos a formar proteínas, ¿qué necesitamos para que se formen proteínas? Un ARN. Ya, el ARN mensajero. Correcto. ¿Qué más? Pero aparte del ARN, porque nosotros vamos a suponer, recuerden que aquí hay un proceso continuo que es la expresión del ADN, se produce la transcripción y luego se va a producir la traducción. Por lo tanto, si ocurrió ya la transcripción, es que tenemos un ARN mensajero disponible. Ya. Pero ¿qué más requiere tener disponible para que se produzca la traducción y formemos proteínas? Es como que, si yo quiero hacer un queque, ¿qué necesito tener? Entonces, eso mismo. Aparte de la receta, que en este caso la receta es el ARN mensajero, ¿cuáles son, entre comillas, esos materiales que vamos a necesitar tener para que se produzca la traducción? Los escucho y los espero para que me digan, vayan pensando en qué es lo que se necesita. Enzimas. Enzimas, correcto, porque aquí ocurren, ¿no es cierto?, procesos químicos, transformaciones químicas. Y en las transformaciones químicas, en estas reacciones que llamamos metabólicas, estas que ocurren en los seres vivos y por lo tanto en las células, ¿no es cierto?, siempre están participando enzimas, decíamos, unas proteínas especiales, que lo que hacen es acelerar la velocidad de esas reacciones para que ocurran en un tiempo menor. ¿Ya? Listo, enzimas. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más debe haber disponible en las células? Aparte de enzimas, a ver. Vicente, Saúd, ¿qué más necesitamos? ADN. ¿Por qué vamos a necesitar ADN? Ah, perdón, aminoácido. Ah, aminoácidos, correcto. Pues con ellos vamos a formar las proteínas, correcto. Ya, ¿qué más? Valentina León. Vale, León, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Ya, y aquí yo anoté más o menos lo que necesitamos. Bueno, sabemos que necesitamos de molde, de receta del ARN mensajero. Necesitamos aminoácidos porque de eso están construidas las proteínas, ¿ya? Necesitamos que hayan disponible, obviamente, que van a estar, pero igual lo colocamos en la lista, ribosomas. Necesitamos enzimas, pero nosotros en este caso vamos a mencionar una específicamente que se llama aminoacila ARNT sintetasa, y también necesitamos el aporte de energía, que lo proporciona, ¿no es cierto?, esta molécula y otras más, pero esta es la principal, que es el adenosintrifosfato, que es el ATP. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos todos estos elementos y algunos otros tantos más, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?,
para que se produzca, para que ocurra la traducción. Y en el fondo obtengamos finalmente, ¿no es cierto?, proteínas. Recordemos que ese es el producto final de lo que llamábamos este gran proceso y gran fenómeno que es la expresión del ADN. ¿Ya? Bueno, veamos ahora, vamos a ir viendo por parte estos elementos que son fundamentales y que van a participar. Hablemos, por ejemplo, de los ribosomas. Nosotros, si buscamos en los libros, ¿ya? En algunos va a decir que son organelos, pero, bueno, los organelos son como los órganos, ¿no es cierto?, de las células. Pero en el caso de los ribosomas, son algo más simple que los organelos, están como en una categoría un poquitito más abajo. Y en muchas fuentes de información dice que los ribosomas son complejos macromoleculares, ¿ya? ¿Por qué habla de complejos moleculares? Porque ellos están constituidos de dos proteínas, de dos moléculas muy importantes, que son el ARN, y ahí me faltó algo. ¿Qué me faltó anotar acá? ¿Qué me faltó colocar ahí? A ver si alguien me dice. No, ninguno me va a decir ARN ribosomal. ARN ribosomal, me comí la R de ARN para que no, ARN ribosomal, para que no se nos olvide, ¿no es cierto? No están hechos de cualquier RN, ya, porque hay dos ARN más que nosotros hemos mencionado, que son el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Entonces, ¿qué hacen? Otra cosa. En este caso, el ARN ribosomal compone a los ribosomas y proteínas. Ahora, si hablo de la estructura, ¿no es cierto?, de los ribosomas, sabemos que está formado por dos partes o subunidades. Lo que llamamos la subunidad mayor y la subunidad menor. Subunidad mayor, subunidad menor. Ahora, quiero que se fijen acá, porque se sabe que en los ribosomas, ¿no es cierto?, existen sitios. Y aquí se mencionan como el sitio P y el sitio A. ¿Ya? Ahí, más adelante vamos a ver a qué se refiere, ¿no es cierto?, esto del sitio P y el sitio A. ¿Ya? Bueno, el ribosoma va a ser el lugar o sitio para que se sinteticen las proteínas. O sea, ellos son las fábricas, ¿no es cierto?, las fábricas de las proteínas. Ellos van a formar o sintetizar las proteínas, pero para lo cual, ¿no es cierto?, este ribosoma va a tener que leer la información que está en el ARN mensajero, porque la receta para estas proteínas está precisamente en el ARN mensajero, ¿ya? Y de alguna forma esta va a ser, ¿no es cierto?, traducida, esa secuencia de nucleótidos que existe en este ARN, y va a ser transformada a otro tipo de secuencia, porque eso es lo interesante. Nosotros tenemos un ARN que tiene información que está considerada, no, ¿cómo lo podríamos decir? La información aquí está dispuesta como una secuencia de nucleótidos. Y nosotros vamos a llegar a formar, ¿no es cierto?, a partir de esta información vamos a llegar a formar una secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Y va a haber una equivalencia casi perfecta entre esta información que hay aquí y la información que hay acá posteriormente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Niños, necesito saber si hay algo que no hayan entendido. Bueno, sigamos entonces. Y aquí nos encontramos con otro ARN. ¿Ya? Decíamos que necesitábamos, ¿no es cierto?, de varios elementos, y uno de esos era el ARN-T, que es el ARN de transferencia. Ahora, si bien todos los ARN, incluido el ribosomal, están formados por nucleótidos, y específicamente ribonucleótidos, ellos tienen algunas diferencias. Ahora, de partida tienen diferencia en cuanto a la función que ellos tienen, ¿ya?
sabemos que son distintas. El ARN mensajero, ¿no es cierto?, tiene la información de las proteínas. El ARN ribosomal compone a los ribosomas y va a colaborar para que se formen las proteínas, y el ARNT va a ayudar, ¿no es cierto?, como ahí dice, a trasladar, se va a unir a aminoácidos específicos para que se forme, ¿no es cierto?, las proteínas. Ahora, ¿en qué es lo que varían? ¿En qué es lo que varían o cambian ellos, o en qué se diferencian? Se diferencian, además de la función, en la cantidad de nucleótidos que van a tener y en la estructura que ellos presentan. ¿Ya? Un ejemplo, en el caso del ARN mensajero, si bien es una secuencia de nucleótidos, una secuencia variable de nucleótidos, o sea, depende del ARN mensajero, ¿no es cierto? Depende del gen, a partir del cual se va a formar el ARN mensajero, son la secuencia de nucleótidos que vamos a tener, la cantidad de nucleótidos que presenta. ¿Ya? Ahora, en el caso, y es un ARN de estructura lineal, es abierto, así, un nucleótido al lado del otro, y no tiene otra estructura. No se dispone en el espacio, no se enrolla, nada, es lineal. ¿Ya? Como que si yo pusiera un cordoncito aquí abierto y lo dejara encima de la mesa. Así es el ARN mensajero lineal. En cambio, los ARNT son ARN de pocos, ¿no es cierto?, de pocos nucleótidos, más o menos entre los 74, 76 nucleótidos hasta unos 90 nucleótidos, y nada más. Y por otro lado, si ustedes se fijan, tiene una disposición en el espacio, esta molécula. Se dispone espacialmente. Entonces, el hombre lo ha estudiado, ¿ya? Y ha visto que tiene como regiones como enrolladas. Entonces, dice que le llaman que tiene como forma de trébol, porque se reconocen como 3 regiones, pensando en el trébol de 3 hojas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, este ARNT, ¿no es cierto?, es una secuencia de nucleótidos. Yo aquí le estoy pasando al cursor, ¿no es cierto? Ahí está. Pero quiero que se fijen que además de tener zonas como medio enrolladas, tiene zonas que están apareadas y están mostradas aquí con rojo. Miren ahí. Están apareadas. Y por otro lado, tiene también algunos nucleótidos que no son los típicos nucleótidos, sino que son como nucleótidos extraños. No son nucleótidos o base nitrogenada de adenina, guanina, timina, citosina, sino que hay otros. Tienen algunos distintos. Y ahí se muestra esto. Bueno, entonces, tiene una estructura, ¿no es cierto?, con una disposición espacial, este ARN de transferencia, y adopta como la forma de una hoja de trébol. Y podemos reconocer partes en él. Entonces, como esto, ¿no es cierto?, se formó de la unión de nucleótidos en secuencia, este ARN también tiene un extremo que le llamamos 5', porque acuérdense que se van uniendo estos nucleótidos, pero después se pliega, y el otro extremo que es el extremo 3'. ¿Ya? En el extremo 3' termina con esos 3 nucleótidos específicamente. ¿Ya? Y aquí vamos a ver ahora estas asas que se mencionan, de esta parte como de la hojita de trébol. Entonces, la parte que a nosotros nos va a importar más, de la que más nos vamos a preocupar, es de esta región, la región que le llamamos el extremo 3', que si lo abriéramos quedaría en un lado el extremo 5', y en el otro lado del cordón el extremo 3'. ¿Ya? Pero ahora, como esta está como plegada y se unen parte de ellas, estos extremos quedan como cercanos, ¿ya?
¿Por qué son tan importantes? Bueno, este extremo es importante porque, como dice aquí, acá se va a unir un aminoácido, porque el ARNT, la función que tiene, ¿no es cierto?, es llevar, ¿no es cierto?, las moléculas de aminoácidos. Se va a unir en una región exclusiva de él, que es el extremo 3', se va a unir ahí a un aminoácido. Pero va a llevar a un aminoácido específico. ¿Ya? Ahora, la otra región de suma importancia es la región que se presenta acá. En esta región nosotros encontramos 3 nucleótidos que constituyen lo que se llama, ya hay un triplete aquí de nucleótidos que se llama anticodón. Entonces, a nosotros nos va a importar bastante el anticodón y también este extremo donde se va a unir, ¿no es cierto?, específicamente un aminoácido. Ahora, nosotros alguna vez mencionamos que existían, lo cual yo no lo coloqué acá, no lo puse acá, pero lo vamos a ver después. Existen, ¿cuántos aminoácidos distintos dijimos que existían? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos aminoácidos diferentes existen? Melanie, ¿cuántos aminoácidos dijimos que habían diferentes? Estoy esperando que me respondan, cualquiera. O la Valentina Collinao, por ejemplo. Ya, son 20 aminoácidos distintos. Ahora, entonces, existiría una RNT para cada aminoácido diferente. O sea, no va a haber un puro RNT que los lleve o los pueda trasladar de a uno por uno, pero a todos, no. Cada RNT es específico para un aminoácido que es distinto. ¿Ya? Y lo otro importante, recuerden entonces, que el extremo 3' es el extremo al cual se une este aminoácido específico. ¿Ya? Y la otra parte era, importante, esta región que está formada por 3 nucleótidos o un triplete de nucleótidos que se denomina anticodón. Y esa región se va a unir en forma complementaria, ¿no es cierto?, a una región del ARN mensajero. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver luego. ¿Preguntas hasta acá? Veamos ahora, los aminoácidos. Un aminoácido es como la pieza fundamental, ¿no es cierto?, la unidad básica, componente de una proteína. ¿Ya? Cada proteína consta de muchos aminoácidos. Ahora, los números son variables. Pueden haber proteínas, bueno, hablamos de que una molécula es una proteína cuando tiene 100 o más aminoácidos. Cuando ya tiene un número inferior a aminoácidos, se habla de un polipéptido, y si tiene menos todavía, se habla de péptidos. ¿Ya? Pero en general nosotros, ahora que no estamos estudiando exclusivamente a las proteínas, vamos a hablar si está formado de, por ahora, si está formado de aminoácidos, vamos a decir que es una proteína. ¿Ya? Pero ese número es variable. Entonces, imagínense ustedes entonces si existen proteínas de 100, 300, 400 aminoácidos, ¿ya? Y lo otro es que tienen de los distintos aminoácidos que existen, ¿ya? Pueden tener de todos los aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, como decíamos, son 20 aminoácidos distintos a los que existen en la naturaleza, ¿ya? Y bueno, algunos son fabricados por las propias células, en cambio otros, las células no los pueden fabricar, por lo tanto, ¿cómo se podrán incorporar a nosotros? ¿Cómo podrán llegar a las células de nuestro organismo?
a través de los alimentos. Entonces, por eso que es muchas veces indispensable que nosotros cuidemos el tipo de alimentación que tenemos. Porque nosotros necesitamos estar fabricando constantemente proteínas porque ellas tienen muchas funciones en nuestro organismo, en nuestras células. Pero sabemos además que están hechos de estos que llamamos aminoácidos. Y ahora sabemos además que hay aminoácidos que nuestras células no pueden fabricar. Por lo tanto, necesitamos obtener esos aminoácidos, porque son parte de nuestra proteína, y lo obtenemos a través de los alimentos. Entonces, debemos tener dietas alimenticias que sean variadas, porque nosotros tampoco, algunos sabrán, pues, ¿no es cierto? Pero no todos saben cuáles son los aminoácidos o los alimentos que debemos consumir porque tienen este aminoácido que nosotros no lo fabricamos. Entonces, eso no lo sabemos, pero sí debemos tener claro, en general, no tenemos la obligación de saberlo, que nosotros debemos consumir alimentos variados. Alimentos variados. ¿Ya? Bueno, lo otro importante que vamos a mencionar acá, porque además lo vamos a utilizar más adelante, que al estudiar a las proteínas se han encontrado con que la mayoría de las proteínas comienza con el mismo aminoácido, un aminoácido que se llama metionina. Ya, que no se le olvide eso. Bueno, ahora, ¿dónde estarán estos aminoácidos para que la célula lo pueda utilizar para la traducción y por lo tanto la síntesis de proteínas? En el citoplasma. ¿Ya? Ahora, para que estos aminoácidos puedan ser utilizados para formar las proteínas, en la traducción, estos aminoácidos van a unirse, ¿no es cierto?, a una enzima que se llama, la que nombrábamos delante, el aminoacila RNT sintetasa, ¿ya? Se van a unir a ella y esta enzima va a ser como que va a activar a estos aminoácidos y así se va a poder unir el aminoácido correspondiente, digamos, el aminoácido a su ARNT correspondiente. ¿Ya? Entonces, cuando estos aminoácidos se unen a esta enzima, ¿no es cierto?, se produce su activación y eso permite que el aminoácido, ¿no es cierto?, se una a un ARNT específico y determinado, el ARNT que le corresponde. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, veamos ahora. Vamos a ir a la parte cómo ocurre la traducción, ya que es un fenómeno complejo, pero en base a todo lo que hemos dicho, hemos ido como por parte para poder entender, ¿no es cierto?, cómo se produce la traducción. Ahora, debemos considerar y tener en cuenta esto que lo hemos mencionado en varias oportunidades. La información que está en el ADN, ¿no es cierto?, nosotros decíamos que no salía, ¿no es cierto?, pero se va a traspasar a otra molécula que es el ARN, y de esa se va a traspasar a otras moléculas que son las proteínas. Y estas son las que finalmente van a ir a participar en distintas funciones celulares, ¿ya? Y de las cuales dependemos, ¿ya? Tenemos miles de proteínas en el organismo y cada una de ellas tiene una función que es de importancia para la célula y por lo tanto para el organismo. Ahora, esa información, ¿no es cierto?, cuando nosotros vimos que se traspasaba, se producía la transcripción, se obtenía un gen, y en ese gen, entonces, está la información para una proteína. Entonces, en un gen está la información para una proteína específica. Ahora, en este gen, entonces, hay una secuencia de nucleótidos, y esa secuencia de nucleótidos va a determinar una secuencia de aminoácidos. Yo aquí, para no poner la palabra completa, se le abrevia así, AA, para abreviar aminoácido. Entonces, esta secuencia de nucleótidos de un gen determina la secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces, si yo hablo del gen X, el gen X tiene la información, ¿no es cierto?, en una secuencia de nucleótidos que determina a la proteína X. Si aquí, por algún motivo, se generara un error en este gen, recuerden que aquí hay una secuencia, un orden, ¿ya?
si hay un error en este orden, o se agregan otros nucleótidos, o se pierden nucleótidos, esta proteína va a tener un error. Y como esta proteína tiene una función, va a realizar su función con error. Y eso se va a traducir en una enfermedad. ¿Ya? Bueno, no olvidemos eso debemos tenerlo consciente. Ahora, a través de distintas investigaciones, ¿no es cierto?, se ha determinado que 3 nucleótidos, pensemos en el ARN mensajero, 3 nucleótidos determinan o codifican un aminoácido. Por cada 3 nucleótidos que hay en un ARN mensajero, se determina un aminoácido. Entonces yo aquí puse un ejemplo para poder explicar lo que les mencionaba. Espérenme aquí un poquitito porque hay algo que debería haber hecho y no lo hice. Se me fue. Ya. Entonces, ahí, ya. Ahí está para tener la pizarra en blanco. Entonces, a través de distintos estudios que se han hecho por bastante tiempo, entonces se llegó a determinar que en un ARN mensajero nosotros tenemos muchos nucleótidos, y esto es parte de un gen, recuerden, se transcribió un gen de ADN a un ARN mensajero, y aquí hay información para una proteína. ¿Ya? Ahora, se determinó entonces, o se llegó a la conclusión de que 3 nucleótidos, por cada 3 nucleótidos, se determinaba un aminoácido. Y aquí yo puse un ejemplo. Ya, a estos 3 nucleótidos que están en secuencia, en un orden, yo aquí no le quise dar, no quise poner base nitrogenada, ¿no? Sino que los puse sin nada, para entender primero. Esos 3 nucleótidos en secuencia o triplete se les llama codón. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos codones hay acá? ¿Cuántos codones represento yo aquí? ¿Cuántos codones? ¿Cuántos nucleótidos dijimos que eran un codón? 4. Lea ahí, por favor. No, 4 codones. 4 codones, ya. Listo, 4 codones. Entonces, aquí habría uno. No me resultó mucho con el lápiz. 2, 3, 4. Cada codón entonces determina a un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos determinaría este RNA mensajero? ¿Cuántos aminoácidos? Consideremos lo que dice aquí arriba. ¿No es cierto? A través de diversas investigaciones se determinó, ¿no es cierto?, que 3 nucleótidos determinan un aminoácido, o sea, hacen que aparezca un aminoácido. Son los responsables, cada 3 nucleótidos, ¿no es cierto?, en un RNA mensajero, que son los responsables de que aparezca un aminoácido. Este RNA mensajero es responsable de que aparezcan ¿cuántos aminoácidos? ¿Cuántos tripletes marqué ahí? O ¿cuántos codones? Perdón, 4. Son 4 codones. Por cada codón debería aparecer, ¿no es cierto?, un aminoácido. ¿Cuántos codones hay? ¿Cuántos codones hay? 4. ¿Cuántos aminoácidos deberían formarse a partir de ese RNA mensajero? 4. 4. ¿Ya? Veamos entonces. Entonces, si cada esfera representa un nucleótido, ¿cuántos codones componen a este RNA mensajero? Dijimos que 4. ¿Ya? Ahora,
¿Cuántos aminoácidos se determinarán o codificarán de ese RNA mensajero? 4. ¿Listo? Entonces, me queda la cosa así. Entonces me queda de ese codón el primer aminoácido, del otro el segundo aminoácido, del otro codón el tercero, del otro codón el cuarto aminoácido. ¿Listo? Ya, preguntas. ¿No? Ya. Yo pretendía hacer otro ejercicio, pero no vamos a alcanzar. Aparte que tampoco han colaborado mucho, así que... Bueno, ahora, ¿qué tienen en común el codón y el anticodón? A ver si alguien me puede decir. ¿O en qué se asemejan lo que llamamos el codón y el anticodón? ¿Qué es lo que era el anticodón? ¿Se acuerdan? Voy a retroceder. Nos queda un minuto. Ya. Miren dónde está el anticodón. ¿Qué es lo que era el anticodón? ¿Qué era el anticodón? Bueno, ahí tienen esas preguntas para responder y también para responder Profe, las otras que están acá. Dígame. ¿sería que tienen en común que si tienen 3 nucleótidos? Los tres nucleótidos. El codón y el anticodón son tripletes. Y lo otro interesante es que el codón y el anticodón son complementarios. Son complementarios. O sea, si en el codón hay una adenina, en el anticodón va a haber un uracilo. Ya. Miren acá, tarea número 4. Deberá enviarla más tardar el miércoles 7 de octubre. El próximo miércoles. Hay personas que ligerito hacen la tarea y me la mandan dentro de la semana de clase, ¿ya? Pero hay otros que no han mandado ninguna, entonces mi idea no es poner uno por tareas no hechas. Mi idea es poner 7 por tareas hechas. Esa es mi idea. Entonces, yo espero que lo hagan, porque hay hasta algunos que, no sé, pues, que son buenos alumnos, porque hay algunos que son más dejaditos, pues, ¿para qué estamos con cosas? Y así, hay algunos que les gusta, les interesa, y otros que no, o que tienen más problemas, no sé. Pero hay algunos que son bien preocupados, pero la idea es que todos pudiesen tener un 7 por las tareas, todos. No porque yo se lo haya regalado, sino que porque ustedes hicieron sus tareas, que no son difíciles. Representar, ahí están las tareas, lo de la tarea 4. Representar en papel lustre o similar un ribosoma con sus partes, ¿ya? Y los sitios existentes, ¿ya? Así que igual busquen información para que se enteren bien cómo son los ribosomas y los puedan representar bien. Colóquenle los nombres correspondientes. No es dibujado, ¿ya? Para que quede en relieve. Lo mismo con el ARNT. Señale sus partes, sobre todo las más importantes. ¿Ya? Eso sería, chiquillos. Ahora, me voy a tomar 30 segundos más, profesora Paola. Ya. Me estoy preocupando porque cada día que pasa, primero, se meten menos a clase. Segundo, están más mudos, no dicen nada. No queda todavía tiempo de clase. Nos quedan todo octubre, que comenzó recién hoy día, todo noviembre y todo diciembre. Y algo de enero. ¿Ya? Pero de clase a clase serán 3 meses. Y van a estar así los 3 meses siguientes. Callados, yo pregunto algo, apenas saludan.